Y bien, vamos a hacer la bendición. Dice así, lectura de la Torah, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol, Hamim, menatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten hatorah. En español decimos, bendito eres tú, Adonai, nuestro Eloheinu, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Muy bien, para Yahucat, en números 1, 22.1. Vamos a irnos al capítulo 20. Vamos a pasar todo lo de Pararumá, lo de la muerte de Aarón, las aguas de Meriba, todo eso. Y vamos a irnos al capítulo 20, donde vamos a ir conectando 20-21, ¿ok? Tienen su Biblia o síganme ahí en la pantalla. Interesante esta escena aquí. Y muchas veces hay que ubicarnos en los lugares geográficos. Se mencionan muchos lugares. La importancia de la Biblia no solamente es un mensaje profético, un mensaje que nos revela el plan de salvación y todo lo que ya conocemos, la Torá, los mandamientos, sino también hay lugares específicos, lo que es la arqueología, lo que es la geografía, inclusive topografía. En algunos temas se pueden ver en la escritura, en algunos puntos que podemos estudiar, y aquí no es la excepción en estos últimos dos capítulos de la Parashá. Voy a poner un mapa general, vamos, para ubicarnos, una idea donde estamos ahí, la narrativa explicándonos estos lugares. Pero ya que pasamos todo esto que vimos a los primeros capítulos, entramos al número 20, empiezo en el 14, donde dice que envió Moshe embajadores. Interesante la expresión hebrea, puede ser también malachim, el mismo término que usa para ángeles, pero también puede ser malach, emisarios, personas humanas, al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice tu hermano Israel. Es interesante esta expresión, Ajiyá Israel, como decimos Ajim o Ajim o Ajayot. Interesante cómo Moshe va hacia el rey de Edom. Ya sabemos quién es Edom, quién es el patriarca de Edom, en este caso, Esaf. Y usted empieza a ver la conexión, ¿no? Jacob, Israel, Esaú, Edom. Y como aquí sabemos que son hermanos, hermanos del mismo padre, de la misma madre. Pero hubo una promesa, una primogenitura. Y usted sabe la historia, no vamos a entrar allá. Pero es interesante cómo envía Moshe a estos embajadores, a estos malachim, o sea, en la expresión hebrea así lo dice, y dice, tu hermano, Ahiyaja Israel, te dice esto, tú eres mi hermano y vengo a pedirte un favor. Y empieza a narrar todo lo que ha pasado en los últimos años desde que Israel salió de Egipto. Dice, tú has conocido todo el sufrimiento que nos ha sobrevenido. Otra versión dice, tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido. Cómo nuestros padres bajaron a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo y cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos a Adonai, oyó nuestra voz y envió su malach y nos sacó de Egipto. Y aquí ahora estamos en Cades, ciudad al extremo de tu territorio. Estamos a ver el mapa. Dice, permítenos pasar por tu tierra. Dice, no pasaremos por labrados ni viñedos, ni beberemos agua de ningún pozo. Iremos por el camino real, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, hasta que hayamos pasado por tu territorio. Así que Israel fue directo, específico. Realmente él está pidiendo solamente, déjame ir por el camino real. Vamos a verlo ahorita en un momento. Solamente quiero cruzar, yo tengo que subir, hay una promesa, yo tengo que ir a conquistando ya la tierra prometida, Canaán y todos estos pueblos. Así que hermano, te pido que me dejes pasar por tu territorio. Aquí estamos viendo el reino de Edom, estamos muy al sur, buscando aquí este lado. Aquí está Kadesh Barnea, Israel está en este punto aquí, si ve mi cursor. Entonces ellos tenían que cruzar todo esto, ir subiendo para luego llegar al área de los amoritas. Aquí vamos a ver también el siguiente capítulo, esa historia que es interesante. Repito, a veces son como cosas que leemos y que luchas y guerras. Bueno, muy importante eso por los lugares, repito, el significado de los nombres.
y que nos reflejan nuestra travesía espiritual. Así que estamos viendo aquí los reinos en la antigüedad, antes que se formaran, inclusive, bueno, aquí vemos ya el reino del norte, el reino del sur, pero cómo estaban divididos los demás reinos, ¿no? Porque se le dieron a los descendientes de Edom, a los descendientes de Moab, Amón y así las otras tribus, nabateas, las tribus arameas, árabes, etcétera, y los egipcios al sur. Así puede el imperio sirio al norte. Entonces, un gráfico aquí donde nos ubica geográficamente la historia, en qué lugar estamos. Aquí estamos, aquí. Israel viene por acá. Kadesh Barnea subiendo y necesitan cruzar una autopista, la llamada el Camino del Rey o el Camino Real. Era una autopista donde era transitada, muy conocida, era donde los comercios, donde se enviaban emisarios, donde cuando iba un rey a enviar un mensaje a otro rey para un tratado o inclusive declarar la guerra, es el camino que ellos seguían. Entonces Israel quería pasar porque era en el territorio de Edom. Entonces le está diciendo, déjame cruzar. Aquí tenemos ya el camino real, lo que es la área roja. Inclusive arqueológicamente se puede rastrear el día de hoy. Y aquí usted puede ver por dónde venía. Venía desde Egipto, subía por Memphis, bajaba aquí hacia la derecha, iba a la derecha y subía todo esto. Todo esto y eso seguía hasta arriba, hasta Siria y Babilonia. Era el camino, el llamado camino real. Entonces estamos ubicados aquí, en esta área. ¿Ok? Vamos a ver lo que responde Edom. Y ahorita vamos a hacer una conexión interesante. Ya que estamos ubicados en la geografía, pues vamos a la historia. Verso 18 dice, pero Edom le respondió, no pasarás por aquí, de otro modo saldré contra ti armado. O sea, ella le dijo, ni se te ocurra pasar por mi territorio porque yo te voy a atacar. Respondieron los hijos de Israel, tan solo marcharemos por el camino real. Aquí está el camino que le estaba diciendo. Por ahí vamos a irnos, no vamos a desviarnos, no vamos a tomar nada de lo tuyo, solamente queremos cruzar por tu territorio. Queremos cruzar por tu territorio, ir subiendo, y es todo. No vamos a tomar nada, ni de tus viñedos, ni de tus plantillos, ni incluso agua. O sea, imagínense que agua era lo básico que tú podías dar a las personas, los que iban en viajeros, de tomar agua de los pozos. O sea, eso era algo que cualquier persona podía darte. Pero ellos dijeron, no queremos nada, solamente queremos cruzar. Ellos dijeron, no los dejaremos cruzar. ¿Por qué hay una posición de Edom? Cuando ellos dicen solamente queremos subir, y si nosotros y nuestros ganados bebemos de tus aguas, o sea, si nos da sed o se nos acaba el agua, mejor dicho, daremos el precio de ellas. Solo se trata de pasar a pie. Es interesante porque no era común pagar por agua, repito. Era casos extremos cuando ya había situaciones así de guerras o había situaciones ahí donde no podías tú cruzar territorios por X o Y razón y tú en el terreno de allá había agua, entonces tú podías comercializar algo por el agua. Eso se podía hacer. Te daban agua y tú a cambio dabas un ganado, una prenda, etcétera. Pero ellos estaban dispuestos, o sea, al menos pagar por el agua. ¿Qué pasó? Verso 20, él le dijo, no pasarás, se le vuelve a decir. Y Edom salió a enfrentarlo con mucho pueblo y mano fuerte. Y así Edom se negó a dejar pasar a Israel por su territorio e Israel se apartó de él. Ahora, ¿cómo hacemos una conexión? Les repito, hay muchas maneras que nosotros podemos ver la escritura en cuando leemos la historia. Y si usted ya tiene la mente israelita, usted, mi hermano y hermana, ya sabe dónde estamos ubicados en esta transición, en este caminar. Usted ya sabe que ese hermano que está allá afuera siempre nos va a traer problemas. Siempre va a tratar de atacarnos, va a tratar otra vez de oprimirnos, hacernos la guerra, criticarnos, etc. Aquí podemos hacer una conexión directa de Edom, de nuestro hermano, desde el sistema donde salimos. Yo creo que algo yo lo he mencionado y siempre he hecho la conexión con el profeta Abdías, donde viene el juicio contra Edom.
y cómo inclusive nuestro pueblo hasta el día de hoy conecta a Edom con el catolicismo romano. O sea, hablar catolicismo romano habla todo el cristianismo occidental. O sea, para ellos no hay una diferencia entre Roma y los protestantes y toda su línea. Para todos ellos lo mismo. A todos los meten en el mismo costal. Así que nosotros, y puedo hacer las preguntas, usted lo puede analizar ahorita y reflexionar, ¿cuántos de ustedes el día de hoy tienen personas, familiares, hermanos en sangre, familia, que están en el sistema religioso cristiano, en cualquier denominación, y van a tener siempre luchas constantes? Donde usted salió de allá, donde usted inclusive tal vez no estuvo allá y vino a conocer, pero siempre va a haber esa oposición con su hermano en cuanto a lo que usted guarda, lo que usted vive, en lo que usted camina, y siempre va a estar constantemente esa lucha. Aquí podemos ver, ¿no? En esta historia, esa lucha espiritual que continúa hasta el día de hoy, donde nuestros hermanos cristianos, y aquí llamarles hermanos porque son hermanos, yo siempre lo he dicho, cualquier persona que cree en Yeshua y no lo niega, sabe que es el Mesías y sabe que quién es mi hermano, porque creemos en el mismo Mesías, creemos quién es Él y todo lo que, cómo Él se ha manifestado. Pero ya cuando una persona niega al Mesías, cuando una persona abandona su fe, lo niega por convertirse en una religión o porque se fascinó con algunos eh, maestros o antimisioneros que hablan en contra de Yeshua y que no es el Mesías, entonces ahí sí hay un problema. Pablo lo dice, ¿no? Pablo los llama enemigos de la cruz a todos aquellos que niegan a Yeshua y el evangelio de Mashiach. Pero son nuestros hermanos. Tienen ceguera, va a haber luchas, va a haber situaciones. Ellos tienen una posición, ellos tienen de cierta manera, un llamado de parte del Eterno que yo sé que Él va a sacar un remanente de ahí. Él sigue haciéndolo porque la mayoría de ahí nos sacó. Nosotros ya venimos a ser parte de la primogenitura, parte de la promesa que es Jacob, que es Israel, y nos salimos de Esaf, del mundo. ¿Se acuerdan cómo era Esaf, Esaú? Que se la vivía en el mundo, se la vivía allá afuera. Él no le importaba nada lo de la casa, no le importaba en un momento su herencia, su sacerdocio, la importancia que iba a tener dentro de la familia. No, no, él a hacer su vida. Y así en algún momento algunos de ustedes lo vivieron. Pero ¿qué sucede? Venimos ya a la Torá, tenemos identidad, pasamos ahora sí del bando de Esaf a Israel. Dejamos atrás todo el paganismo, todo el sincretismo y tratamos de caminar en santidad y obediencia al Eterno. Pero aquí tu hermano cristiano de cualquier índole te va a seguir oprimiendo, te va a seguir atacando. En su momento te va a molestar, en su momento. ¿Y tú qué tienes que hacer como Israel? Tranquilo, queremos cruzar. Y cuando hablamos de cruzar, no es que estés tú como un pie en la Torah y un pie en el cristianismo, no, no se malinterpreta de esa manera, sino en la convivencia, en el sentido de que es tu familia, en el sentido de que vas a todavía tener una relación con ellos y que como persona de Torah tú no debes ni o deberías cortar alguna amistad, alguna relación, sobre todo cuando es familia. Porque, perdón, porque es triste cuando en base a esto, las familias, en base a lo que estamos caminando en la Torá, las familias se dividen. Las familias, o sea, hasta te desheredan, te bloquean. Usted sabe, tal vez lo han vivido. Yo en un momento lo viví al principio, ¿verdad? Porque pues la gente piensa que estás, ¿no? Tal vez ustedes lo han vivido, tal vez no. Pero es ahí donde tenemos que entender que es necesario que suceda esto para hacernos entender que es el Eterno el que va a ir abriendo camino en nuestras vidas. Es el Eterno el que nos va a dar todo lo necesario, el agua, la comida espiritual. Y vamos a enfocarnos precisamente el día de hoy en eso, en el agua, la comida espiritual, el alimento espiritual, y Él nos va a permitir cruzar con aquel hermano que no nos puede ver, como dicen por ahí, ni en pintura. Y nos va a enfrentar, nos va a atacar. Y muchas veces va a ser no solamente en tu testimonio, en cómo guardas Torah, sino en la misma teología, que se preparan para tratar de decir que estás mal, que eso no hay que hacerlo, que lo que estás siguiendo no es bíblico, etcétera. Y así, como leemos en el verso 21, Edom se niega a dejar pasar a Israel. Y si mi hermano y hermana no estás firme en tu caminar, en tus convicciones, en tu identidad, te puede hacer tambalear, te puede inclusive desanimar. Así que no permitas que situaciones así, cuando tengas que lidiar con Edom, con el cristianismo,
no te desvíen del plan que tiene el Eterno para tu vida. Así que algo similar vamos a ver en el capítulo también 21, más adelante, con otro pueblo, pero ahí ya viene siendo las luchas diarias que usted y yo pasamos. Pero continuemos con la historia, así que quise traer esta narrativa de Edom para que veamos que esto sigue pasando y sucederá. Y así hay que venir en son de paz, hacer las paces, hacer lo que tengamos que hacer, pero esperamos, ¿no? Que nuestro hermano Edom, Roma, cristianismo, en cualquier línea donde estén nuestras familias, sean amables, sean buenos, pero no, muchas veces, como dicen, nos van a salir a enfrentar, como dice aquí, con mano fuerte y va a haber opresión. ¿Por qué adelante vemos una victoria de Israel contra estos pueblos que vamos a estudiar? ¿Y por qué en el caso de Edom no se ha dado? Claro, hay una promesa, por eso siempre en la historia bíblica, la narrativa, y más si usted ha leído el libro de Abdías, viene un juicio fuerte contra Edom. Obviamente es descendiente también de Abraham, pero Jacob ha sido el escogido, Israel es el elegido, el primogénito, el que tiene la bendición y pasa a las 12 tribus. Pero el Eterno, como vemos en la Escritura, Él siempre quiere que se arrepientan, que vuelvan a Él. Porque Él no desecha a nadie. Él, aunque no seas descendiente de Adán, de Abraham, en la carne, tú lo aceptas al Dios de Israel, como vemos en la historia de muchos personajes bíblicos que se han vuelto al Dios de Israel, lo han confesado, han dejado de adorar a sus dioses y sus ídolos. Él los toma como parte de su pueblo, porque Él quiere que los hijos de Israel, como lo hemos venido estudiando, sean un pueblo kedoshim, luz a las naciones. El preámbulo a lo que voy a entrar ya aquí, a continuación, voy a leer el Salmo, antes de entrar al capítulo 21, voy a leer el Salmo 78, a modo de resumen de lo que está aquí también. Y dice así: hendió las peñas en el desierto. Aquí está el salmista hablando de lo que el Eterno hizo con Israel, y les dio a beber raudales sin medida. Hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos, pero ellos pecaron contra él. Y podemos ir nombrando, ¿no? De hecho, más adelante hay un recuerdo en los que son matot, en las jornadas donde se hace un conteo de cada vez que, donde paraban, donde acampaban, donde se desviaban, lo que hacían, tanto lo bueno como lo malo. Entonces fueron muchas ocasiones. Por eso el salmista lo dice en el verso 17. Ellos pecaron contra él, se rebelaron contra el Elión en el desierto, contra el Altísimo. Y en sus corazones, eso es peligroso, tentar a Elohim. Eso es peligroso en su corazón decir: Dios, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo o lo que tú quieres que haga. No me parece bien. Y esto lo vamos a ver ahorita. Eso es muy delicado. Uno puede, bueno, decir, ¿saben qué? Tal vez no sea el tiempo, tal vez el Eterno está obrando o tratando en mi vida. Pero cuando tú piensas que lo que te está pasando es injusto, que Dios es malo, porque antes teníamos ese concepto, ¿no? No es así. Y es ahí donde podemos tentar, o sea, en el sentido de pensar de que el Eterno lo que está haciendo es injusto. Ahí le quitamos su soberanía, eso es peligroso. Así que en sus corazones, dice aquí, tentaron a Elohim, reclamando comida conforme a su avidez. Hablaron contra Elohim diciendo: ¿podrá Elohim poner una mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas y se desbordaron torrentes, pero ¿podrá dar pan o disponer carne para su pueblo? O sea, todas las maravillas, todo lo sobrenatural, el maná, el agua, la roca que lo seguía. Y vemos claramente aquí que seguían tentando. O sea, no estamos conformes con ese alimento espiritual, porque al final era espiritual todo lo que ellos estaban recibiendo. Obviamente sí físico, el agua, el pan, pero el Eterno estaba tratando de sustentar primeramente su ruach, su espíritu, y tratar de minimizar su neshama a un modo de sujeción, pero no, cuando la neshama, la carne, es más fuerte, obviamente que apaga el espíritu. Eso es claro en la escritura, usted ya lo sabe. Pablo lo marca mucho en sus escritos. Así que, ¿qué hizo el Eterno? Dice: lo oyó Adonai y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, o sea, vino ira de parte del Eterno, subió contra Israel
por cuanto no creyeron en Elohim, o sea, no obedecieron, ni confiaron en su salvación. Interesante. Como el malach, como leímos cuando Israel le dice a Adón, déjame pasar, porque tuviste que el Eterno con brazo fuerte y extendido nos sacó y envió su malach, pues es la Yeshua, es la salvación. No confiaron en cómo el Eterno se manifestaba, les mostraba, les daba, siempre se quejaban. Y es aquí donde estamos entrando al capítulo 21. Interesante cuando dicen no, ni confiaron en su salvación. Aquí vemos la expresión bishuato, bishuato. Y aquí usted puede ver en rojo el nombre de Yeshua. Siempre vamos a ver muchas veces como de manera literal, ni aquí ir al sol ni a la gematría, como el Padre muestra su salvación que le dio a nuestros padres en el desierto y que ha sido también dada a cada uno de nosotros. Vaya conmigo ya al capítulo 21, preámbulo, donde vamos a enfocarnos. Capítulo 21 dice, esto está interesante, cuando el cananeo, el rey de Arad que habitaba en el Negev, oyó que Israel iba por el camino de Atarim. Atarim significa los exploradores o los espías. Es aquí donde los comentaristas dicen, ¿será el camino donde fueron los espías que fueron a ver la tierra y dieron el mal reporte? Entonces están ahí los comentarios. Pero es interesante que Israel iba por el mismo camino de los espías, los exploradores. De hecho, la palabra Atarim significa así, explorador o en el sentido de espía. Interesante. Israel está siguiendo los mismos pasos de esos que vimos hace 2 semanas que dieron un mal reporte. ¿Y qué pasó aquí? Combatió contra Israel y tomó cautivos de entre ellos el rey de Arad. Estamos viendo los nombres, porque es interesante, repito, los nombres en cuanto a lo que significa. Y vamos a ir haciendo unas conexiones interesantes. Cuando viene esa situación, cuando viene este tipo de opresión, persecución, cautivos, recuerden el concepto de cautividad y vamos a ponerlo ya en este plano espiritual cuando en tu vida estás cautivo por algo que no te suelta, que no te deja o que pareciera que un momento lo sueltas pero vuelves como un vicio, entonces estás en cautiverio, cualquier cosa que sea. Yo creo que en algún momento todos estuvimos cautivos de algo que hasta era normal, tanto que te acostumbras a la esclavitud de ese pecado que no te das cuenta que estás en cautiverio. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Como lo hace Israel aquí. En un momento tú te vas a desesperar y vas a decir, yo no quiero seguir en esta situación, yo quiero realmente salir de aquí. Entonces, ¿qué haces? Miras al cielo. Entonces, dice Israel hizo un voto, un nedro. Ustedes saben lo que es un voto. O sea, sabemos que lo delicado de los votos, así que mejor, como dice Yeshua, que tú sí seas sí y tú no seas no, para que no te metas en líos. Ellos dicen, venimos aquí, ya salimos de una, ahora estamos entrando a otra, venimos todavía con esa mentalidad, porque al pasar por el camino de los espías, y tal vez nos están metiendo esa mentalidad de falta de confianza, de desánimo, de todo lo que hemos venido pasando los últimos meses, años. Ayúdanos. Hacen un voto, confiesan al Eterno. Recuerden que los votos, que una vez lo mencionaba, tenía que ver con poner el nombre de la divinidad, en este caso el nombre de Adonai. Por eso antes decíamos, ay Diosito, si tú me haces esto, y una vez lo hice, si tú me haces esto y permite que yo pase esto, yo obtenga el trabajo, obtenga lo que sea, yo voy a hacer lo otro. Y no, y al principio tal vez lo hacías, pero juraste por Dios. Tal vez no confesabas el nombre del Eterno como tal, pero decía, "Ay, Dios mío, si tú me ayudas", o sea, te dirigías a Dios y tú prometías algo, pero no lo cumplías, hiciste un voto y fallaste. Jurar el nombre del Eterno vano. Eso tiene que ver con el nombre. Y dijo, y si en verdad, cuando ellos le piden, hacen el voto al Eterno, y si en verdad, amando, o sea, estar firme, entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Porque vemos aquí que el Eterno de cierta manera accede al voto.
Porque con una de las misiones de Israel, destruir los pueblos, sacar, porque recuerden que la tierra prometida no estaba limpiecita y que vengan y entren y entren como el paraíso. No, no, había que sacar todo ese paganismo, todos los pueblos, toda la idolatría y tristemente no. Lo vemos ahí en la historia, ¿no? Como, el pueblo se mezclaba y ahí siempre estuvieron en el círculo vicioso. O sea, nunca erradicaron toda maldad, idolatría, falsa religión, sino que hicieron un sincretismo. Eso lo vamos a ver en las próximas parashot. Así que el Eterno accede. Ok, van a entrar, para ustedes va a estar bien de que saquen esos pueblos porque si no, los van a contaminar. Perfecto, dice el Eterno, verso 3, y Adonai escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo, consagrando el exterminio, o sea, fueron exterminados, a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que literalmente significa destrucción. ¿Ok? Estamos viendo ya, conectando los nombres, por eso voy a ir marcando aquí en adelante algunos nombres que usted va a ir relacionando con ese caminar espiritual. Ese es el punto de esta enseñanza, su vida espiritual, su caminar, su transición, y cómo esta historia nos revela en dónde estamos avanzando. Hubo destrucción, perfecto. Y partieron del monte Hor, que Hor es como Har de la montaña, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, ¿se acuerdan? Porque ellos no lo dejaron pasar, así que tuvieron que darle la vuelta. Era más largo, era más difícil, pero ¿por qué el Eterno, lo que vemos aquí, no lo hizo con Edom? Podemos hablar de eso, no me quiero ir del tema. Pero recuerden, son hermanos, Edom tiene allá, es descendiente de Abraham, perfecto, pero cuando son pueblos paganos que no están en pacto en convenio, entonces el Eterno puede actuar y destruir. Por eso al paralelismo que estaba haciendo, no hable mal de los hermanos cristianos, sí, muchos son religiosos, muchos son radicales, legalistas, etcétera, fanáticos, almáticos, como le quiera llamar, pero creen en el Dios de Israel, creen en Yeshua el Mesías, sino que cabe la mayoría, yo creo, trata de seguir al Eterno, trata de hacer su voluntad, trata de agradarle a Él en lo que cabe. Así que es la misericordia que el Eterno muestra con Edom, con Roma, con el cristianismo y cómo la vemos plasmada en esta historia. Y con otro pueblo diferente, que son luchas espirituales o religiones diferentes, en este caso, o pensamientos, filosofías diferentes que uno tiene que sacar de su vida. Ahí sí viene destrucción y uno debe destruir todo eso, erradicarlo de tu vida, porque si no la vuelta va a ser más larga, el camino va a ser más difícil. Así que partieron. ¿Y qué pasó después de rodear la tierra de Edom? Pero en el camino, aquí empieza la historia, se pone interesante. El ánimo del pueblo se impacientó. O sea, estamos a analizar esta palabra katzar, el hebreo. Hay una expresión en Jueces 10:16, no voy a ir allá, pero anótela, que en hebreo dice, Vayitzar nafsho ba'amal Israel. Vayitzar nafsho ba'amal Israel, que se traduce como se impacientó su alma a causa de la aflicción de Israel. Tiene que ver con el alma, recuerde, con lo que tú sientes, con tus sentidos, con tus sentimientos, con tus emociones. Y es interesante que esta palabra katzar tiene muchos significados. Primeramente se puede traducir como limitaciones. Entonces, ya que venciste tu primera batalla, por así decirlo, en esa travesía, viene el desánimo. Empieza a haber limitaciones en tu vida. Literalmente también significa que el camino se empieza a hacer estrecho, con poca anchura en comparación con un área extensa. Y recuerda las palabras de Yeshua, ¿no? El camino que lleva a la vida es angosto, es estrecho. Literalmente, como yo a veces hago el ejemplo, ¿no? A mí me pasó de niño, ¿a quién se le ocurrió meterse cuando las casas están pegaditas y una pared así tan estrecha, puede estar muy delgaditos y tratas de meterte y pasaba, pero en un momento te atoraste. Yo por poco me quedo atorado. ¿Y qué para salir de ahí? Pues no hay forma de sacarte. A pujarte, a rasparte, a golpearte y a incomodarte porque tú te metiste en eso. Obviamente que fue mi culpa, porque pues por andar ahí curioso, jugando, a veces no mides el peligro.
Pero acá el camino se empieza a ser estrecho y literalmente, como dice Yeshua, tienes que ir cruzando, te vas a raspar, te vas a incomodar, te vas a cansar y va a venir esa lucha, esa prueba. En algunos contextos, este término puede hacerse referencia a la incapacidad de hacer algo. Eso me gustó. No solamente lo literal, sino el desánimo. Esto se puede traducir también. El pueblo estaba fastidiado a causa del viaje. ¿Y cuántos de ustedes han fastidiado alguna vez en este caminar? Yo creo que muchos. Como decía mi esposa ayer, queremos tirar la toalla, que por una u otra razón nos secamos, ya nos hicimos enfriar, porque ahorita estamos en lo que es en el desierto, mes de Tamuz, espiritualmente pesado, usted ya sabe, y eso ahorita nos seca, más que enfriar nos seca. Entonces cuando nos fastidiamos a causa del viaje y las incomodidades y la incapacidad, viene la impaciencia. O sea, la impaciencia es la acción y efecto de no tener paciencia hacia alguien o algo que implica una acción precipitada. Y ahí podemos ir metiendo más cosas. No me voy a extender en el punto aquí, pero aquí ya podemos transferirlo un Shabbat. Usted va a la Quilá, pasa algo y eso ya le empezó a incomodar. O vamos a un lugar de un lado y el clima, la lluvia, situaciones, empieza a incomodarle. Todo lo que lo rodea lo empieza a incomodar, le empieza a atacar sus emociones, sus sentidos, su cuerpo. Y es donde entramos en el asunto de la incomodidad, ¿no? Yo creo que a veces nos acostumbramos. Yo sé que hay hermanos de todos lados aquí, hermanos que están en Estados Unidos, hermanos que están en Latinoamérica. Pero si yo me voy ahorita a Colombia, voy para México, allá el calorón que está haciendo, allá no todo el mundo tiene clima, allá no todo el mundo tiene el vehículo y voy a tener que caminar, voy a tener que sudar, voy a tener que aterrarme. Y a mí que no me gusta ensuciarme, pues eso me incomoda. A veces lo digo bromeando porque le digo a mi esposa, porque si no te gusta solearte, no salgo, pero entro, te tengo que trabajar, trabajo, lo que tengo, ya sé lo que voy a hacer. Pero si trato de evitar eso porque me incomoda el sudor, el calor, hasta el mal olor que puedo extender, entonces ahí empieza esa incomodidad en mi vida y me desenfoca de lo principal. Y a veces nos ha pasado que si no sucede una cosa, pasa la otra. Y a veces digo, Padre, nos pone en situaciones, es que nos está llevando en el mismo proceso de Israel. Nos va a incomodar, nos va a presionar para ver cómo estamos reaccionando a la situación. Y ahí muchos, dependiendo tu carácter, dependiendo tu bagaje, dependiendo tu experiencia, vas a manejarlo. Otros no, otros no. Todo lo puedo Mashiach que me fortalece. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y puede estar feliz y cantando, Baruch Hashem, pero la mayoría no, la mayoría vamos a estar incómodos. Y así tenemos que aprender a vivir con la incomodidad, a no fastidiarnos por lo que pueda suceder en el camino, no perder la paciencia y mantenernos fiel y firmes en esa travesía. Cuando empieza, aquí viene un principio que nos va a llevar a lo que vamos a leer en un momento. Cuando empieza el katzar, el desánimo, la fastidia, la presión, a incomodarme, es ahí cómo vamos a reaccionar y dónde vamos a aplicar lo que conocemos ya de todas nuestras vidas. Entramos en 21:4. ¿Qué pasó con eso? Estamos entrando ya a la serpiente de bronce. Yo he hablado en años anteriores, voy a tocar unas cositas que he investigado este año. Ya, usted sabe, es una conexión con Mashiach. ¿Ok? Preguntaban el otro día, pero es que eso de la adoración, parecía que la están adorando. De ahí se agarra el catolicismo para decir que podemos tener imágenes al Cristo crucificado, a la Virgen, a los santos. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Recuerda que la Nahash, la serpiente de bronce, vino a causa de ¿qué? De el desánimo, del fastidio. En otras palabras, de empezar a quejarnos por lo que estás viviendo en ese momento, por lo que te está pasando, por lo que te pasó o por lo que te hicieron. Tantas cosas. Lo que Israel siempre acumuló unos 40 años, usted ya sabe.
Así que, ¿qué pasa? Empiezas a desviarte, el Eterno te está guiando, ya te dio la victoria, al menos ya recibiste una victoria como leemos acá, ya te dio una victoria contra el rey Darat, aunque venías como indeciso por venir en el camino de los exploradores que dieron mal reporte, pero venciste, pero empieza la incomodidad. Y es aquí donde el Eterno nos da desde ya a Israel y a nosotros el día de hoy y la imagen profética al Mesías Yeshua, donde al ver el Nahash es ver al Mashiach como el medio de salvación, el medio que te va a dar la vida. Si te desvías, entonces lo que hace la serpiente, la Nahash, lo que representa en sí, ¿no? El veneno que trae, que es ese veneno del pecado. ¿Qué pasa? La gente que estamos a leer los mordían y morían. Entonces el Eterno empieza a traer una imagen profética de que el Nahash y Mashiach, inclusive en la gematría lo vamos a ver ahí, que es, creo que uno de los nombres que revelan una conexión tan profética y perfecta en la Escritura, y cómo el Eterno revela la salvación de él a través de esta historia. Así que vemos solamente esa imagen. ¿Por qué el Eterno ordena esto? ¿Por qué empieza la situación? Pero usted va a ir entendiendo. Y vamos a ir conectando con ya esta travesía y la incomodidad y el desánimo. Así que entramos al verso 5. Dice: ya hubo desánimo, ya me estoy quejando, que porque se hace frío, que por si hace calor, que por si el hermanito no habló, si el hermanito me torció, que no me saludó el pastor, que no me saludó la hermana. O sea, todo lo que podemos ver. Estoy dando ejemplos generales, no es personal, ¿ok? Entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. Estamos en la Torá, estamos avanzando, tenemos libertad, ya no somos esclavos, pero siempre empieza una vez más, ¿no? Por así decirlo, resucitar, que debe estar muerta la mente esclava, la mente de egipcio. Y se hace una pregunta, Israel, o más bien Israel hace la pregunta: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Bueno, ya lo habían dicho antes y ya había consecuencias. Ya lo vimos como 2, 3 veces ya, ¿no es cierto? Pero aquí, como decimos, la gota que derrama el vaso. Pues en este desierto estoy tan incómodo. Sí, la Torá nos hace libres, la Torá nos lleva por el camino de obediencia, hay bendición, hay tiempos de, como decíamos por ahí, bendecidos, prosperados y en victoria, pero los tiempos de prueba y persecución, tentaciones no nos gustan. Y en Egipto estábamos mejor. Y más que nada en el mundo, porque en el cristianismo, porque hay gente que siente mejor que el mundo le da todo, que una religión, algo más para alimentarlo emocionalmente, entretenerlo. Pero si conectamos directamente con Egipto, tiene que ver con alejado completamente del Eterno. O sea, ni volver al cristianismo, ni volver a la iglesia donde ibas antes. Es literalmente el mundo, que yo he visto gente así que pasaron por Torah, pero están completamente en el mundial, como decimos. Pues, ¿qué dicen ellos? No hay alimento ni agua. Miren lo que están diciendo. ¿Había o no había? Claro que había. Ya les habían dado agua, ya les dieron agua, ¿se acuerdan? Lo que pasó con Moshe lo hablamos anoche. Alimento físico y espiritual. Recuerde, era algo físico que daba una enseñanza espiritual. Vamos a verlo en un momento. No hay alimento ni agua. Y nuestra alma detesta este pan tan miserable. Así lo dice en hebreo. Benashneku katza valejen jacolekel. Esta palabra jacolekel significa detestable, miserable. Por eso muchas traducciones dicen nuestra alma. Por eso estoy con los almáticos. Estamos con nuestra parte almática. Cuando decimos benashnehu, nuestra alma loquel, nuestra alma aborrece este lejem miserable. Y aquí transportemos esto al mensaje que quiero traer el día de hoy, que muchas veces
en recibir la Torá, en recibir a Mashiach, recibir las enseñanzas y toda la información, no nos puede satisfacer, entre comillas, plenamente. No es suficiente escuchar la palabra, una enseñanza. Queremos volver a Egipto. Ya estamos cansados del alimento espiritual, del agua espiritual. Y mi alma, mi carne lo aborrece. Me cansa, me fastidia. Y eso es delicado. Yo creo que de los tantos pecados que hizo Israel, al usar esta expresión así, decir que el pan, hablando del maná, refiriéndose al maná, era algo detestable y miserable, es como decir tu Torá, tu palabra no es suficiente. No me llena. Estoy cansado. Ah, que cada año la misma parashá, los mismos temas. Ok, ya sé. No. Constantemente se renueva, usted lo vive. Todo el año aprendemos algo diferente, año tras año. Pero cuando llegamos a este punto como Israel, aquí viene la ira del Eterno. Es donde tú debes de decidir a dónde mirar. ¿A Egipto? ¿O ya ves la serpiente que te va a picar? ¿O mirar a aquel que trajo el antídoto de esa mordedura espiritual que es el pecado y que te va a llevar a la muerte y muerte eterna? El Eterno, como Él es justo, el verso 6 tenía que reaccionar así. Entonces Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Cuando empiezas a negar el maná, la Torá, el agua, y todo sabes que esto refleja al Mashiach, inclusive empiezas a negar el Mashiach, vas a morir. Espiritualmente, sí. Si algo tan grave, pues que el Padre tenga misericordia, no lo permita. Pero aquí dice que empieza a morir por desobedecer, por despreciar la Torá, a Yeshua, la Torá viviente. Esto es interesante aquí, porque vamos a ver algunos comentarios respecto a este pan. Desde nuestro pueblo, del primer siglo y previo, había una tradición, según la cual, así como el primer redentor, que para ellos es Moshe, hizo que cayera el maná del cielo, que no fue Moshe, fue el Eterno. Vemos que por eso se dice la Torá de Moshe, no es que la dio, él la recibió, fue el intermediario. Así que hay términos que en nuestro pueblo se manejan, pero que siempre es el Eterno el que lo da. Por eso Moshe se llama el primer redentor, el primer Goel, porque él sacó a Israel de la esclavitud. Hizo que cayera el maná del cielo. También el segundo redentor debería hacer que cayera el maná. Eso lo conectan con el Mashiach. Y por esta señal o por otras similares, el pueblo apartó su mirada de aquel a quienes estaban dispuestos a considerar como el Mesías. Cita de referencia Mateo 16:1, Marcos 8:11. Estamos ahorita a Juan. Y cuando tengo la oportunidad traigo a mi comentarista preferido del primer siglo, de hecho los más antiguos y documentados, antes de que los Midrash se escribieran, porque antes se pasaban de manera oral. Porque él conecta prácticamente en este concepto del Targum, la Memra, el Logos, algo que yo lo he explicado ya mucho. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, los que estudiaron, hablé mucho al respecto, más información, realmente que me asombro cómo sale mucha información, cómo conecta y encaja perfectamente con el Brit Hadashah. Y a un comentario de Filón, aquí, y ahorita voy a leer el texto donde dice: cuando el pueblo buscaba qué es lo que alimenta el alma, hablamos de qué es el alma, que es tu carne, que es tu deseo, lo que tú sientes, lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Dice, pues no sabían, como dice Moshe, qué era. ¿Te acuerdas cuando le mandaron el maná? ¿Qué es esto? Por eso es que llamaron maná. Muchos creen que de ahí viene el significado o la expresión maná. ¿Qué es esto? Porque no sabían. Tenían que recoger día tras día y ya después les chocó. Entonces dice, no sabían, como dice Moshe, que era, dice, descubrieron mediante el aprendizaje, escuche bien lo que dice Filón, que es la expresión de Elohim y de su logos divino.
Ya cuando yo uso esos términos, usted ya, que ya me ha escuchado hablar al respecto, usted ya sabe que es la expresión de Dios y de su palabra divina, que el logos es la memra, el verbo, la dabar, el logos de Elohim, su palabra que sale de él. Tú estás diciendo que el maná que debería alimentar su alma para que llegara al espíritu era ese logos divino de parte de Elohim, del que fluyen todas las formas de instrucción y sabiduría en una corriente perenne. Y este es el alimento celestial, aquí lo dice, que se indica en los registros sagrados bajo la persona de la primera causa, diciendo, y cita él, he aquí que hago llover sobre vosotros pan del cielo, hace referencia a Éxodo 14:4, porque en verdad Elohim destila desde lo alto la sabiduría suprema sobre las mentes nobles y contemplativas, aquellos que realmente anhelan lo espiritual, no lo que alimente su alma, lo espiritual. Y ellas cuando ven y prueban con alegría, no como leímos con desánimo, por incomodidad, saben lo que experimentan, pero no conocen el poder que dispensa el don. Entonces, él como que lo deja todavía a medias. A veces es difícil de traducir, Filón, por el lenguaje griego y la elocuencia y la forma de la gramática, y a veces es tan técnico y a veces muy filosófico. Y hay cosas que él te deja, como voy a decirlo, a medias para que uno complemente con la revelación de Mesías. Sabemos que nosotros, ¿dónde viene ese don? ¿Dónde viene ese poder? ¿Quién es ese logos divino, expresión de Elohim que alimenta nuestra alma para que crezca nuestra emuná, nuestro espíritu, nuestro ser? Porque lo que preguntan, ¿qué es esto que es más dulce que la miel y más blanco que la nieve? Pero todos serán enseñados por el profeta que este es el pan que Adonai les dio para comer. En su comentario en Éxodo 16:15. Ahora voy a citar donde lo dice de otra manera más clara. En interpretación, alegorías, en el 173 dice, por eso las almas se preguntaron entre sí, al pueblo, pero la parte humana, la parte almática, es decir, las que han sentido claramente la influencia de la palabra, pero que no son capaces de decir qué es. Porque muy a menudo cuando sentimos un sabor dulce, ignoramos sin embargo el sabor que lo ha causado. Y cuando percibimos olores dulces, todavía no sabemos qué son. Está usando elementos que uno a través de los gustos percibe, ¿no? A usted le va a agradar algo dulce, a usted lo amargo o lo agrio, no tanto. O a través agridulce, pero usted lo va a recibir, percibir, lo va a saborear y le puede causar satisfacción o todo lo contrario. Está usando el ejemplo en cuanto al maná. Y dice, y de la misma manera también el alma, muy a menudo cuando está deleitada, no puede explicar qué es lo que le ha deleitado. Pero el hierofante, no es hiero, es hierofante, que hierofante es una expresión muy griega, que es el intérprete de los misterios sagrados, como el encargado de revelar, en este caso Moshe. Así que el hierofante y profeta Moshe lo enseña diciéndole, este es el pan. Aquí Moshe le está diciendo, ¿qué es? ¿Cómo lo percibimos? Lo hemos recibido, pero no lo podemos asimilar. Moshe les dice, este es el pan, el alimento que Elohim ha dado para el alma. Explicando que Elohim lo ha traído, su propia palabra y su propia razón. ¿Cuál es el alimento? Su palabra. Su razón. De hecho, aquí usa el concepto de logos también, porque razón se traduce como logos. Su palabra y su razón. Porque este pan que nos ha dado a comer es esta palabra suya. Entonces, ¿qué nos dice aquí ya más claro? Que aunque no lo percibas, que lo estás tratando de saborear y asimilar, lo que te va a llenar tu alma es la palabra que sale de la boca de Elohim. Su propia palabra, su propia razón, que como leímos acá, un slide antes, es que la expresión de Elohim, o sea, su logos, su memra, su dabar, su verbo divino. ¿Y quién es ese? Yeshua. ¿Y cómo esta porción vamos a conectar ese principio? Ahora, vamos haciendo esta conexión, se pone interesante. Espero hasta aquí
vayamos captando el tema. Miren lo que dice Juan 6:30. Y vamos a conectarlo con la lectura de la parashá. Entonces le dijeron a Yeshua, ¿qué señal haces tú pues para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Recordemos que en el mundo del primer siglo, sobre todo en Judea y los religiosos, ellos se fascinaban por las señales. Ellos lo querían ver el poder de Dios. Por eso Yeshua se manifestaba con los milagros, los prodigios. Eso eran las señales del Mesías, las señales del enviado de Elohim. ¿Qué obras haces? Y le hace una pregunta, o más bien una afirmación. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Yeshua les dijo, de cierto, es verdad, de cierto les digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo. Wow, está contradiciendo lo que dice Filón y lo que dicen algunos comentaristas del Midrash. Vamos a ver las palabras de Yeshua, o está haciendo un contraste. No os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, no es el profeta Moshe, es el Eterno el que envía ese pan para que les traiga vida. ¿Y quién es ese pan? Ahorita Yeshua nos va a decir quién es ese maná, ese alimento celestial. Verso 33, porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿A quién está refiriendo aquí? ¿Al maná? ¿O está haciendo conexión con él? ¿O hablando del mismo? Vaya conectando. Ahí Yeshua no te va a decir yo soy el maná directamente. Claro, se lo va a decir el agua, el pan, la vid, todos los 7 yo sois. Pero aquí te está dando la respuesta. El pan que es el que descendió del cielo, porque como dice Juan 3:13, nadie ha subido al cielo y descendido. Búsquelo, vamos a leerlo. Lo puse ahí, rápido lo busco, confirmo esa cita, quiero estar ahí. Vamos haciendo la conexión, que se pone interesante. Juan 3:13. Porque nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo, el Ben Hadam. Estamos ir allá conectando con la parashá. Ya estamos adelantando un poquitito en el lenguaje. El pan que desciende. Verso 34. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Está interesante lo que tú dices. Danos de ese pan. Yeshua les dijo, yo soy, la famosa expresión, Ego Eimi Anihu, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Cómo conectas? El pan te puede saciar el hambre, pero no te quita la sed. Porque aquí Yeshua conecta las dos cosas, el maná y también el agua, la roca que lo seguía. Vamos viendo dos puntos importantes y vamos haciendo la conexión con la parashá. Así que es largo. Y ustedes después más tarde leanlo, termine todo el capítulo, prácticamente todo el 6, del 31 al 58, en lo que vamos a leer, Yeshua se identifica con el pan del cielo, que como la Torá de Moshe da vida al mundo. Y para no extenderme tanto en los Midrashim, para meterme no más que nada en los Targumim, Midrashim son comentarios de los sabios rabinos del primero y segundo siglo, o previos, que eran conocidos en la época de Yeshua y que mismo Pablo hacía alusión a ellos. Ahora, se pone interesante porque en Tanhuma Shemot 25, en Melquitá, el Éxodo 15 y Éxodo Rabá son comentarios midrashicos, dice que ese pan es la Torá y ese pan también es la sabiduría y ese pan que es la Torá satisface la sed y el hambre de quienes acuden a él. Y lo que acaba de decir Yeshua, yo soy ese pan, yo soy esa agua que te va a quitar la sed. Porque usamos una expresión que Yeshua es la expresión de la Torá viviente de Elohim. Así que de manera como leímos hace un momento correspondiente, Filón combina la sabiduría, la Torá y el maná, donde se dice que el maná que llueve del cielo es la sabiduría celestial, enviada desde arriba al séptimo día, el sábado, cuando se lee y se explica la Torá de Moshe.
despreciaron el maná, el Eterno se enoja, envía las serpientes de fuego, que son seraf, me gusta la expresión, muchas veces usa las palabras nahash, pero otras seraf, como de manera rey serafín, como si tuvieran alas, el hebreo lo dice. Pero volviendo a este punto, ¿qué hace el pueblo? Obviamente lo que tenemos que hacer cuando viene el castigo de Adonai. El pueblo fue a Moshe y dijeron, hemos pecado. Esa expresión hanatú, no solamente la expresión de donde viene la raíz hatat, sino cuando dice, hemos pecado todos nosotros. Recuerda que siempre en la Torah vamos a ver muchas veces que el pecado de Israel era en colectividad, era en comunidad. Por eso, como decimos, cuando uno está mal puede contaminar a los demás. Cuando uno no está caminando, no se arrepiente, o llega bien el Aquilá, el Shabbat, o inclusive a apertura, podemos decirlo, puede afectar la comunidad. Pero aquí el pueblo reconoce que han pecado, Hanatú. Hemos pecado, hemos hecho un mal. Y recordemos que la expresión de la palabra hatat es inmundicia, es errar el blanco, hay culpabilidad, nos hemos caído de tu voluntad, hemos incurrido en culpas, hay una pena por el pecado. O sea, la expresión hatat puede representar muchos pecados de hierro. Ahora, ¿qué pasa aquí? Reconocen, hablamos en contra de Adonai, despreciamos su maná, despreciamos a Yeshua, la Torah viviente. Vienen situaciones en nuestras vidas, va a venir castigo del Eterno, no nos quejemos. Y aparte contra ti, Moshe, nuestro líder, nuestro libertador, el primer redentor. ¿Y qué hace él? Ora. Ora, pero más que orar, esa expresión hitpalel, en el hebreo hitpalel es interceder. Eso tenemos que diferenciar entre oración, intercesión, acción de gracias, los tipos de oración, que traemos un modelo de oración, pero yo lo mencioné hace unos meses, que es bueno, yo creo en un momento, hacer un estudio solamente de la oración para ver los tipos de oración. Mismo Yeshua nos da un modelo de oración que si lo sabemos hacer en los tiempos correctos, en las situaciones, pueden ser efectivas. Así que Moshe intercede, usa una expresión importante, necesaria, una oración donde él tenía que pedir por el pueblo, al Eterno, para que quitara la serpiente, el castigo, y Moshe oró por el pueblo. Entonces ahí no solamente es el arrepentimiento, sino que a usted también, al líder, al hermano, a las personas, a tu cónyuge, toca orar los unos por los otros, porque no queremos sufrir, no queremos que sigamos pasando situaciones por nuestra indiferencia, nuestra incomodidad, por nuestro desánimo, lo que empezaba a hablar al principio, sino que busquemos una salida, una respuesta al problema que estamos pasando, porque, como leímos, el pueblo puede morir espiritualmente y se puede alejar. Me gusta esto y lo conecto más con Juan, porque a lo que vamos a entrar ahorita, en el capítulo 21, 8 en adelante, y cuando vaya Juan 3, y en cuanto a la conexión en los Targumim, entre más los estudio, veo una clara relación en el lenguaje del Evangelio de Juan en cuanto a quién es Yeshua, cómo se revela él como el Hijo, como el enviado, pero a qué se está haciendo referencia cuando usa esas expresiones. Antes de entrar al Targum Jonatán, mire, quiero leer el Targum Jerusalén en Números 21, 8. Dice, y Moshe hizo una serpiente de bronce. O sea, hay aquí un arrepentimiento, hay una intercesión de parte del líder, el Eterno accede, le dice, haz esto. Entonces, vamos a leer de parte del Targum. Estamos hablando de la oración, estamos hablando del clamor, de la intercesión, de Hitpalel. Él hizo la serpiente de bronce y lo puso sobre un lugar alto, interesante, la puso en un lugar elevado. Y cualquiera que fuere mordido por las serpientes y levantaba su rostro, miren
y lo vamos a ver en varias versiones. Aquí no están adorando, aquí no están hincando, que puede uno, como el católico, usa eso para torcer, decir, no, ahí ven que ellos adoraban la serpiente, hasta vemos, no recuerdo qué rey, ¿se acuerdan? Que luego la adoró y luego la rompieron, la destruyeron porque le rendían culto. Eso era como para ellos como algo mágico, y no es así. Tenía solamente que mirar a la serpiente, pero como medio, no como el fin de la salvación, de la sanidad, de la vida. Pero mire cómo agrega el Targum. Levantaban su rostro en oración, o sea, normalmente mirar, clamaban, se postraban. Y miren lo que agrega, a su Padre que está en el cielo. Interesante cómo el Targum agrega orar al Padre que está en el cielo. Yeshua usa mucho esa expresión. Yeshua usa mucho esa expresión, por eso vuelvo y repito, en el lenguaje de Yeshua, en la forma como el Evangelio de Juan se va dando, tienen tintes, tienen estructuras, tienen ejemplos, inclusive tan gráficos en el sentido de expresión que los mismos Targumim. El pueblo tenía que levantar su rostro, mirar la serpiente y clamar en oración a su Padre que está en el cielo, y miraba a la serpiente de bronce, y el que la miraba a la serpiente de bronce vivía. Así lo dice el Targum Yonatán, pero en Jerusalén. Ahora miren donde se pone interesante. Lo que dice el Targum Yonatán, que ya lo he explicado, Targum Yonatán, de acuerdo a nuestro pueblo, es inspirado por el Ruach HaKodesh. No solamente son los escritores de Brit Hadashah, los evangelistas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago. No, él usó a gente tzadik, piadosa, que más que nada era una revelación para que la casa de Judá pudiera en su momento volver a esta información, a estos escritos, a cómo lo entendían en el primer siglo, y pudieran ver la revelación tan preciosa del Eterno a través de Yeshua, su palabra. En el Targum, miren cómo dice, en el verso 8, y Adonai dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente, así se traduce en el hebreo, o el saraf, y ponla en lo alto de un asta, aquí especifica, que era como tipo T, y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella, voy a decir, solamente mírala, vivirá. Si su corazón ¿cómo? Se dirige en oración al Padre que está en el cielo, vivirá. Estoy conectando los dos Targum. Mira a ella, vivirá. Si su corazón, dice, se dirige, ¿a quién? Acá dimos que el Padre, pero el Targum dice al nombre de la palabra de Yud Hei Vav Hei. Y usted ya sabe quién es el nombre de la palabra Yud Hei Vav Hei. Juan 1.1 es bien clarito, por eso Juan 1.1 desde un principio, el primer capítulo, te lo deja bien clarito quién es Yeshua, para que no estemos luego confundidos en los monólogos que se hacía Yeshua ahí en los evangelios, o sobre todo en el evangelio de Juan, ¿no? Juan desde un capítulo 1 te lo deja clarito, repito, en el lenguaje del Targum, en el lenguaje del Midrash y en esa conexión. Verso 9, y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada a la serpiente de bronce, vuelve a poner su mirada, su fe, su oración, y su corazón, vuelve a recalcarlo, su corazón estaba atento al nombre de la palabra de Adonai, vivía. Así que, repito, la mirada no era directamente a la serpiente de bronces, sino a Elohim en el cielo, al Padre celestial, a través de ¿quién? De la palabra de él, su logos divino, si lo traducimos del griego, o del arameo, su memra, que son las traducciones como lo expresa en esta palabra, como al nombre de la memra de Yud Hei Vav Hei. Ahora comparemos esto al nombre, quédese con este en el verso 9, atento al nombre de la palabra de Adonai. Estamos hablando de ¿qué? La serpiente de bronce. Ahora vamos a Juan, que Yeshua nos da el mismo comentario del Targum. Juan 3:13, porque nadie ha subido del cielo, excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está conectando con el maná. Y aquí introduce esta historia, verso 14. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el Ben Hadam, sea levantado,
para que todo el que cree en él, ¿en quién? En el Ben Hadam, tenga vida eterna. El que esté atento a quién? Al nombre de la palabra de Adonai, al logos, al alabar, la memra, al verbo, tenga vida eterna. Y ya con usted, con eso en mente, porque Juan no te lo tiene que poner como yo para que, obviamente, una audiencia que conocía el contenido y la información, no iba a ponértelo así como un paréntesis. Pero miren, aquí no estamos encajando ni acomodando lo que yo crea, sino en el lenguaje te lo deja bien clarito. Y ahora, esta curación, que se entiende no solo es la curación corporal, pero es la curación del alma. Tenemos que observar a la palabra, al Mesías. Recordemos, ellos dijeron, hemos pecado, pero hay una solución. Hay que poner nuestra mirada, nuestros ojos en aquel que trae la salvación, el antídoto al pecado, a la muerte, y nos da el regalo de la vida eterna. Seguimos leyendo. No desconectemos esto. Ahora usted va a entender este famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo, dio su palabra unigénita, y ahí pongo los cuatro términos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Elohim no envió a su palabra al mundo para que fuera a juzgar, porque Elohim no envió al Hijo, a su palabra al mundo, para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree, o sea, en su palabra ya ha sido juzgado. Y miren lo que dice aquí, y vamos a volver al Targum, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque yo lo conecto con el Logos. Porque yo conecto inclusive la expresión hijo unigénito con el logos. Porque los ejemplos que hemos dado ya en las clases de Hebreos, las clases de Hayesod, cuando hablamos de los títulos de Mashiach, Filón llama al logos divino, a la palabra, a la memra, hijo de Dios. Es un título más que se le da. Pero miren, nos quedamos en el verso 18. No han creído en el nombre del unigénito hijo de Elohim. ¿Y acá qué pasó? Verso 9, tienen que estar atentos al nombre de la palabra de Adonai, del Hijo de Adonai, que es su palabra. Así otro título para la palabra que sale de la boca del Eterno, su Hijo. El Memra. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Hay un hermano ahí en las redes sociales puso ese texto del Targum y yo le puse esta cita de Juan y le digo, compara. Me dice, es lo mismo. Claro, porque en la mente de Juan, como hebreo, está conectando el Targum, algo que era conocido para ellos, una manera de predicar y enseñar la palabra, y cómo usa las mismas expresiones, no es casualidad. ¿Y qué nos da ahora sí el peso de esta interpretación? De que Yeshua hace alusión en el verso 14 a la historia que estamos viendo de la serpiente en el desierto, que es Yeshua, el Mesías, el Logos, el Verbo, la palabra, la Memra de Yud Hei Bab Hei. ¿Quién es Yeshua, mis amados? El Mashiach. Por eso decía hace un momento, al principio, no es casualidad, y el mismo judaísmo, los rabinos saben esa conexión de que la gematría de la palabra Mashiach en el valor numérico y la palabra Nahash, serpiente, tienen el mismo, 358, el mismo valor. No es casualidad, porque esa serpiente representa a Mashiach. Nosotros miramos a Mashiach, miramos a la palabra de Elohim, aquel verbo que se hizo carne, como dice Juan, y tabernaculizó entre nosotros, y miramos la Kabod, que la Kabod es otra expresión de Elohim. Así que acá vemos siempre Mashiach el Eterno ha estado actuando con su pueblo desde la antigüedad. Solamente a nosotros nos ha revelado de una manera más sublime, más superior. Y esta historia es un reflejo de que ese Nahash y Mashiach allá iban a ser aquel, o mami, Mashiach iba a ser aquel que iba a destruir ese veneno, repito, de la muerte, del pecado, y que cuando tú piensas que vas a caer, desfallecer, quejarte, tirar la toalla o volver a Egipto, tienes que poner tu mirada en Mashiach, porque el día que no mires a Mashiach, el día que no mires a la cruz, al madero,
aquel que te salvó, te redimió, te dio vida eterna, caerás en el veneno mortal. Y ahí sí ya es el Eterno el que dispone. Ahí ya no depende de mí, no depende de nadie, es decisión propia, dónde quieres pasar la eternidad. No estoy diciendo con eso que te hace el infierno ni nada, no, pero eres de los escogidos, eres del remanente, o eres aquellos que van a ser, ahora sí, prácticamente del lado de la serpiente. Así que esta imagen me gustó mucho, esa está bonita, pero la verdad aquí esta imagen muy hermosa, la conexión profética de el Mesías con el Nahash y la gematría. Cuando ya estamos nivel Sot, te lo deja claramente. Mashiach y Nahash tienen el mismo valor numérico de 358. Interesante, puedo añadir, hay más, yo no me quiero meter en más porque no me quiero desviar del tema. En el 358 unas palabras muy interesantes que el mismo judaísmo místico, y porque cuando vamos a gematría, claro, es una de las ramas que el misticismo usa. Eso no quiere decir que esto es cabalar, hago un paréntesis, para nada, es una exégesis hebrea desde la época de Mashiach, existía antes que se inventara, ahora sí, o se revelara la famosa cabalá. No, esto ha sido una parte, una regla de interpretación bíblica muy antigua. Pero algo quiero añadir aquí en esta expresión Mashiach y Nahash, serpiente, es Or Ha-Olam, la luz del mundo, donde Yeshua mismo se revela como esa luz. Literalmente el que miraba a esa serpiente, que es símbolo de Mashiach, veía la luz. Si no, iba a ir a ver la oscuridad, la muerte. Así que es muy hermoso aquí. En base a Juan 3, a lo que vimos del Targum, cómo encaja perfectamente. Y Juan no tiene como que marcártelo así como yo. Cuando tú lo lees, ahora que siempre que leas Juan y veas Hijo de Dios o el enviado, que viene siendo el Logos divino, su palabra, su memra, el verbo hecho carne, la palabra, la Torah viviente. Avanzamos al 21, mis amados. Hoy me extendí un poquito, pero ya casi termino. Ya casi termino. Seguimos con las travesías, ya que sacamos o salimos de esta historia. Entramos al 21:10. Después de esto, ya Israel pasa otra prueba. Muchos murieron. El que pudo poner la confianza en el Eterno, en su palabra, en el maná, en el maná celestial, en el alimento celestial, y dejaron de ser almáticos, pues no todo ahí ya quedó hecho, arreglado. No, teníamos que seguir, no relajarnos porque teníamos que proseguir en el camino. Casi Israel, partieron los hijos de Israel, acamparon en Obot, que Obot significa odres para agua. Así que ya sales de la prueba. El Eterno te da una oportunidad. Nunca te despegas tu vista de Mashiach, ni la Torah, ni del maná. Llenas tus odres de agua para el camino. No te relajes que porque están pesados, que porque no tienes espacio. Pretextos que en tu vida puede haber en no tener esa agua de reserva. Por eso estoy ya de aquí en adelante marcando los nombres, porque créanme que esto es precioso, porque cada nombre significa algo. Y repito, es una travesía que estamos viviendo. Después marcharon de Obot, de esos odres de agua, donde llenaron sus odres para agua, y acamparon junto a las ruinas de Abarim, que Abarim significa ruinas de las que pasan. Interesante esta expresión, que estaba en el desierto que está frente a Moab. Recordemos que Moab, de la descendencia de Lot, pero si vamos a la expresión de Moab, significa del padre de Moab, del padre, porque Ab significa padre, hace el nacimiento del sol. Así que tienes tus odres, pero ves ruinas en el camino. ¿Qué significan las ruinas? Cuando vas en un lugar, en un sendero, llegas a un pueblo que ya es viejito y ves ruinas, ¿qué es lo que viene a tu mente ahí? Y que personas vivieron ahí, hubo una comunidad, hubo una civilización, lo que sea. Y que en un momento esto tuvo vida, floreció, pero algo pasó que lo destruyó. Y eso también nos puede a nosotros ayudar o volver a desanimar. En ver de que donde yo marcho, donde yo camino, me espera una tierra donde yo voy a entrar, donde yo voy a plantar, sembrar, construir, como dice la Escritura y la promesa que el Eterno da a Israel, y no permitir que esas ruinas o inclusive esos vestigios del pasado te arrastren
o vuelvan a venir, como yo decía en principio, volver al pasado, a la ruina, a los vestigios, y hasta querer reconstruir algo que te dañó, algo que te hirió, algo que te desanimó, te desvió, te hizo mucho mal. No, dejemos las ruinas atrás. Como es la expresión, ruinas de las que pasan, que ya pasaron. No permitas que eso vuelva a tu vida. Porque estás enfrente del Padre, porque el Padre es como el sol. Cuando nace el sol, ves la luz del sol, no que estás adorando el sol, sino que estás mirando de que viene, como dice, ¿no? La canción, ¿no? Después de la tormenta viene la calma, después de la noche viene el día. Así que miremos adelante, no permitamos que la situación es lo que tu vista, porque el tema aquí que estoy enfatizando es lo que tu vista, lo que tus sentimientos, lo que tus emociones te hacen hacer, te hacen moverte. No, no permitas esto. Y partieron de allí y acamparon en el valle de Zaret. Zaret significa ser exuberante en crecimiento. Interesante esta expresión. Zaret quiere decir que cuando tú ves algo, ¿no? Que se mira tan, wow, tan hermoso. Y esto puede significar algo de un árbol, algún fruto. Más que nada eso representa por el relieve. Pero nos puede pasar a nosotros. Ya pasamos por la prueba. Ya hicimos la transición. Pasamos por esa situación. Y estamos en constante crecimiento. Y nos estamos viendo bien, hermosos, robustos, frondosos. Pero ahí tenemos que tener cuidado. En no ahora sí que se nos suba el ego. De decir, todo marcha bien, gracias Padre, porque me está dando una nueva oportunidad. Ya pasé mi prueba, ya pasé mi duda, ya pasé mi situación de mi alma y ser muy almático. Ahora sigo avanzando, sigo marchando y acamparon al otro lado del Arnón. Qué interesante, otra vez empieza, que Arnón significa corriente estruendosa. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un lugar donde hay un río, un arroyo con una corriente tan fuerte que usted lo puede escuchar, o más cuando hay una crecida, una tormenta, y cómo se escucha esa corriente de agua, ¿no? Fuerte. Puede dar miedo. Pero interesante que de hecho dicen que es un río que estaba en el desierto y que salía del territorio de los amorreos. Entonces viene ya el ruido, viene de decir no puedo cruzar, otra prueba más. ¿Cómo le voy a hacer para cruzar del otro lado? Y aparte, estoy llegando y conectando donde sale el territorio de los amorreos, que el amorreo se puede traducir en el sentido de publicidad e inminencia. Esas personas que pueden ser importantes. Tú ya tienes crecimiento, eres exuberante, pero hay personas que te van a pantallar más, como decimos, por la publicidad, por la proyección, por la inminencia, cómo se expresan, cómo se visten, cómo se manejan. Y eso puede a ti minimizarte. No estamos hablando aquí de competencias, ni estamos hablando de el enfoque de dónde está tu vida espiritual y el que el Padre tiene para ti, y en que puedas divulgar el mensaje y que tú puedas ver el ejemplo de otras personas y que tal vez anheles ser así, pero cuando tú piensas que no puedes superarlas o que no puedes ser mejor que ellas, que el Eterno no te puede usar de la misma manera, entonces ahí no estás creyendo en la promesa que el Eterno tiene para tu vida. Así que no permita que esa publicidad, la eminencia, la posición de otros te opaquen a ti tu crecimiento. No permitas eso. Es el Eterno que te va siguiendo dando el crecimiento. Porque el Arnón es frontera de Moab y entre Moab y el amorreo. Seguimos avanzando. Aquí se hace referencia como punto aquí histórico. A ver, lo han escuchado. Se va a mencionar por primera vez el libro de las batallas de Adonai. Aquí vemos que al compilar la historia y las tradiciones de la conquista, los autores bíblicos apelaron a una variedad de fuentes, tanto escritas como orales. La mayoría eran orales. No estamos diciendo que hubo una tradición oral donde el judaísmo, hago un paréntesis aquí, dice que hay una tradición oral, mandamientos orales, tradiciones orales, claro que las hay, pero no tienen que ver directamente cómo se guarda uno u otro mandamiento. Eso se fue acuñando con el tiempo, sobre todo después del exilio, de regresar del exilio de Babilonia. Pero aquí hay una tradición, porque hay una referencia histórica, aquí lo vamos a leer a continuación, respecto al libro de las batallas de Adonai. Entre las fuentes escritas donde se menciona está el libro de Jaser,
Josué 10:13, el libro de Hazel habla mucho de las batallas de Adonai, parcialmente. Segunda de Samuel 1:18, donde se menciona este libro. Sobre la base de los tres fragmentos que aparecen en la Biblia, se puede decir que fueron compuestos principalmente como cantos o cánticos y relatos de victoria de los poderosos hechos de Elohim y de los líderes de los israelitas durante este periodo de formación. Lamentablemente, ninguno de esos libros ha sobrevivido, pero su mención en el texto bíblico indica que la narración se basaba, al menos en parte, en recuerdos culturales. La única referencia que todavía los eruditos, ¿verdad?, no están 100% seguros de lo que puede mencionar el libro, el llamado libro de Yasé, que por ahí anda. Pero el original y los otros manuscritos, y sobre todo el libro, el Sefer de las batallas de Adonai, de acuerdo a los estudios y la arqueología, no tenemos registro. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí en el verso 14 lo dice. Por eso está dicho en el rollo, la guerra de Adonai incendió Sof, que Sof significa tormenta de viento, y los torrentes del Arnón, o sea, otra vez corriente estrendosa, interesante, tormenta de viento, como un huracán, como un, ¿cómo se llama? Un tornado de viento, con fuego, literalmente también puede significar, y con corriente estruendosa. Dice, hizo torrentes para que habite el Ar, que Ar significa ciudad, situada al borde de Moab. Entonces vemos cómo aquí empiezan a haber cánticos de lugares, tipo las jornadas, que vamos a ver más adelante cuando entremos a Matot, donde salen las jornadas y todo lo que sucedió. Es muy similar a esta expresión. Pero esto aquí está haciendo referencia que está documentado en el rollo de guerra de Adonai, de las guerras y batallas. Pero miren aquí en el verso 16, cuando está analizando se vuelve interesante. Hasta pareciera que es un mensaje así como escondido, profético, pero lo pongo aquí para después buscar más información. Pero miren lo que dice el verso 16. Y de ahí, después de esta historia, de esta batalla, de ver, que ver significa cisterna, el pozo donde Adonai dijo a Moshe, reúna al pueblo y le daré agua para beber. Muchos comentan que es en los dos versos, capítulos anteriores, que lo vimos cuando el agua de la peña. Algunos hacen esa conexión, no es muy claro, pero algunos creen que se hace referencia ahí. Pero aquí se pone interesante. En esta cisterna, que en el hebreo con la nicudó, con las vocales dice ver, dice entonces, verso 17, cantó Israel este cántico. Brota, oh pozo, a él cantad. Así dice. Brota, oh pozo, a él cantad. Pero si lo leemos del hebreo y trato de traducirlo de la manera mecánica, por así decirlo, literal, cuando leemos la expresión Ali be'er enulá, Ali ever enulá, significa literalmente levántate, oh pozo, y a él inclinarse. O sea, aquí también es como si tienen que no solamente inclinarse, porque esta expresión, donde la mayoría de las Biblias va a decir cantad, pero uno puede cantar de gozo, de alegría, de regocijo, pero la expresión aná, que es la raíz de enulá, lo tenemos aquí, la raíz aná, literalmente significa estar afligido, inclinarse, humillarse, debilitarse, afligir, humilde, o sea, tantos significados que tienen que ver con dolor. Repito, afligir, oprimir, humillarse, ser afligido, ser oprimido. Entonces, ¿por qué lo está diciendo de esta manera? Levántate, oh pozo. O sea, el cántico está como un poco metafórico, por así, pero más que metafórico, yo creo que hay una conexión profética en base a quién es esa agua, esa roca que lo seguía, porque recuerden que yo le he comentado en otros años en la parashá, donde de acuerdo a Midrash, la roca que lo seguía era como un pozo de agua. Era un pozo que se movía con ellos en el desierto. No era como que llegaba Moshe y golpeaba, no, era un pozo, un tipo colmena, de acuerdo a Midrash. Por eso Pablo lo dice en la escritura, ¿no? La roca que lo seguía era Mashiach, porque usa el mismo Midrash. Pablo hace referencia al mismo Midrash. Está en esta parashá. Pero cuando le dicen, levántate, oh pozo, Ali ver enulá, levántate, oh pozo, a él inclinarse, a él postrarse, y interesante que también se puede traducir ser sacrificado.
Miren la expresión también de pozo, de acuerdo al diccionario de Moisés Chávez, dice que esta expresión, pozo, posiblemente en los pocos casos significa también fosa o tumba y se debe vocalizar como bor. Ahí ya cambia la vav, se pronuncia como una o en vez de e. Interesante. O sea, podemos traducir, levántate de la tumba y él inclínese. O sea, usted puede conectar, y no es que me estoy tratando de acomodar aquí Midrash, pero puede ser porque hay significados y empecé a ver la raíz y es interesante para a futuro indagar más. Pero cuando entre esto, de repente insertan este cántico que es aparentemente de gozo y alegría, de esa cisterna que le dio agua a Israel, pero cuando le dicen a esa cisterna, levántate, oh pozo, o levántate de la tumba, y a él inclínense, a él humíllense. Interesante. Realmente a su mente viene la conexión con Mashiach, ¿no? Aquel que es el agua viva, aquel que resucitó, aquel que nos dio vida eterna. Y es precioso cómo puedo ver esas joyitas dentro de la escritura. Por eso cuando uno escudriña la Torá, cuando uno va al hebreo, cuando uno va a la raíz, puedes encontrar estas perlitas, que realmente que es muy, muy interesante. Así que le dejo el dato ahí de la otra palabra, H953, donde, repito, levante, puede traducir levántate, oh pozo, o levántate, en este caso, de la tumba, y a él, interesante, o sea, como primera persona, a él inclinarse. Muy interesante, que podemos ver una conexión ahí mesiánica. Avanzamos para terminar el capítulo, mis amados, verso 18, y seguimos con las travesías. Y miren cómo lo sigue. Estamos hablando del pozo al que se inclinan, al que adoran, prácticamente, pero en modo de postrarse y afligirse. Pozo cavado por jefes. Interesante. Explorado por los nobles del pueblo. Quienes a Yeshua lo crucificaron, te puede hacer la conexión. Acuérdense que el Eterno dice en la escritura, no sé si es Jeremías, no me acuerdo ahorita, parafraseo, donde dice, me han olvidado a mí que soy fuente de agua viva y han puesto su confianza en cisternas rotas que no dan provecho. Interesante, o sea, hay una conexión como el Eterno se refiere como esa fuente de agua, ese pozo de agua viva. Pozo cavado por jefes, explorado por los nobles del pueblo, y con su cetro y con sus callados, a gente importante, o sea, los Rosh, los Nasi. Y luego sigue diciendo, y del desierto a Mataná. Y aquí ya puedo hacer la conexión mesiánica. Porque si hacemos de solución a la muerte y resurrección de Mashiach, el desierto a Mataná, que Mataná viene de la raíz de Matán, por decir, cuando decimos Matán Torah, el regalo de la Torah, la entrega de la Torah. Esa expresión Mataná, miren lo que significa, ofrenda para el sacrificio. O sea, nos puede dejar dando un mensaje aquí, prácticamente esa profecía de lo que Yeshua va a padecer. Es precioso. Y vaya al original y no estoy aquí como acomodando, no. Así está el significado de las palabras. Mataná significa ofrenda para el sacrificio. También puede ser un regalo, un don, una dádiva, como si yo Yeshua como una ofrenda olá. Y de Mataná a Nagiel. Y Nagiel significa valle de él. ¿Cuál es la expresión él, singular de Elohim? Al valle de él. Interesante. Y de Nahaniel a Bamot, que Bamot significa un lugar alto. O sea, usted está viendo cómo estuvo Mashiach, ¿no? En el madero, como la serpiente que fue levantada. Él fue una ofrenda de sacrificio por el pecado. En el valle de él, porque ahí enfrente había un valle, ¿se acuerdan del monte de los olivos? Mirando hacia el templo. O sea, estamos viendo aquí tantas, ahora sí, casualidades, pero yo creo que nos da una enseñanza de profética, repito, de lo que Yeshua iba a hacer en esta historia. Es hermoso. Y de Bamó, de ese valle, lugar alto, perdón, de ese lugar alto que está en el campo de Moab, a la cumbre del Pisga, que el Pisga es la hendidura, es como cuando vas a ocultar. ¿Dónde fue ahí metido Yeshua? En una cueva. La cueva es realmente una hendidura. O sea, vemos claramente estas conexiones, mis amados. Verso 21. Y envió Israel mensajeros. Ahí termina el cántico. Okay, ahí termina el cántico que estábamos leyendo del número 21:16 al 21:20. ¿Ok? Hermoso cántico
con las palabras podemos ver algo profético. Sigue la narración y vamos cerrando acá. Y envió a Israel mensajeros a Sejón, que Sejón, como hemos mencionado, es tempestuoso, aquel que trae la tormenta, aquel que nos va a poner, ahora sí, preocupados. Rey de los amorreos diciendo, y muy similar a lo que vimos hace rato con Edom, pasaré por tu tierra. Y le dice lo mismo, no nos desviaremos al campo ni a las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, iremos por el camino real hasta que pasemos por tu territorio. Y Israel va avanzando, vamos viendo el mapa al final. Pero Sejón, el tempestuoso, cuando tú le estás diciendo la prueba, yo voy a pasar, no, Yeshua está conmigo, haz cuenta que viene a tu mente la historia de Yeshua en el mar de Galilea y cuando él para la tempestad. Cuando ellos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos lo obedecen? El Salmo te lo dice, que le tiene el control de los elementos. Yeshua lo hizo. Así que cuando estés en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, recuerda que Yeshua, el manal, la palabra del Eterno, el Mashiach está con nosotros. Aunque la tormenta no te permita avanzar, no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que Sejón juntó a todo su pueblo y salió a enfrentarse a Israel en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque en el desierto es más difícil la lucha, es más difícil la batalla, es más difícil por los elementos, todo lo que conlleva. Si usted lleva al desierto, va a Israel a peregrinaje y ya se cansa por ahí una caminatita ahí, imagínense estar peleando y luchando a pleno calor, a pleno mediodía, todo en contra, pero a veces nos olvida de que quién está con nosotros. Cuando la tempestad te quiere llevar, como dice, fue a Haxá, no Gaza, Haxá, y Haxá significa estampar y para trillar, aquel que te quiere, como dice, tirar al suelo y pasar por encima. Y hay muchas veces así, estas situaciones nos van a combatir a nosotros, nos van a estar ahí atacando, y más en pleno desierto, más en el desierto que estamos pasando ahorita en estos meses. Pero ¿qué pasa si no pierdes la confianza en la emuná, en el Eterno? Verso 24, Israel lo hirió a filo de espada. Tú vas a herir tus problemas, tus situaciones, tus adversidades. Y tomó su tierra desde el Arnón, otra vez, de la corriente estruendosa, hasta Yavok, derramando, hasta los amonitas. Ahora tú vienes con ese ímpetu, vienes con esa fuerza, con esa corriente, esa agua que te puede ayudar a arrastrar todos los enemigos. Hasta los amonitas, pues la frontera de los amonitas estaba fortificada, no importa. Usted ha visto cuando vienen las tormentas fuertes que les pasan, los desbaratan los puentes como nada, como papel, las bardas, las calles, así, fuerte. No importa qué tan fortificado esté esa situación tan difícil de vencer, así como eran los muros de Jericó, tu confianza en el Eterno, el que está contigo, podemos vencer. ¿Qué pasó? Israel tomó todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades de los amorreos, en Hezbón y en todas sus aldeas. Ya vienen las primeras conquistas de la tierra, ir sacando a los enemigos, vamos poco a poco. No queremos vencer a todo el mundo de Ajalón, ¿no? Eso es un progresivo. Porque Hezbón era la ciudad de Sejón, ya lo leímos, rey de los amorreos, el cual había guerreado contra el rey anterior de Moab y tomado de su mano toda su tierra hasta el Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, otro cántico, venid a Hezbón, sea edificada y reparada la ciudad de Sejón. ¿Qué dijimos que significa Sejón? Recuerde, búsquelo, se lo anotó por ahí. Edificar y reparar. Interesante. Porque salió fuego de Hezbón y una llama de la plaza fuerte de Sejón que consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas del Arnón, aquí todos tus enemigos, todas las adversidades, todo lo que pueda venir contra tu vida, va a ser consumido. Ay de ti, Moab, has sido aniquilado, pueblo de Quemos, sus hijos vendidos para sobrevivir y sus hijas dadas en cautiverio a Sejón, rey de Amorreo. Pero nosotros los hemos arrojado. Hezbón está destruido hasta Dibón y también desolamos hasta Nofá, que está junto a
Medeba. Así Israel llegó a habitar en la tierra de los amorreos. Después envió Moshe a espiar a Jazer y sitiaron sus aldeas y desposeyeron los amorreos que estaban allí. Y volvieron y subieron por el camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán. Recuerde que el salmista habla mucho, Og, rey de Basán, también que iba a ser destruido, aniquilado, con todo su pueblo, a presentar batalla en Edrei. Pero Adonai dijo a Moshe, no estéis atemorizados, ya vencimos unos cuantos, estos posiblemente sean un poquito peores. El Eterno te dice, no te atemorices, porque en tu mano lo he entregado. Si el Eterno está en la ecuación, todo puede suceder. Pero ¿se acuerdan cuando estudiamos hace 2 semanas la Parashá Shelach Leja? No, vayamos allá. Ya dieron mal reporte, vayamos, la podemos conquistar. No, okay, vayan, pero yo no voy con ustedes. Si el Eterno no está en la ecuación, si el Eterno no lo ha ordenado, lo más seguro es que vas a perder o vas a perecer. A él y a todo su pueblo en su tierra. Harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, lo mismo, que habitaba en Heshbón. Y los hirieron a él y a sus hijos y a todo su pueblo, sin que le quedara un sobreviviente, y conquistaron su tierra. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? Hemos pasado por aquí, pero no nos dejaron, tuvimos que cruzar, empezar a conquistar estos. Reino de Moab, los amoritas. Entonces aquí Israel empieza la conquista. De hecho, Cisjordania del otro lado, interesante. Empieza a conquistar el territorio, la tierra prometida. Y por eso, mi amado, esta hermosa historia que vimos el día de hoy, que uno la ve tan gráfica, tan geográfica, tan histórica, pero es un claro ejemplo, una imagen exacta de nuestras luchas y guerras espirituales que vivimos día tras día. Así que no intentes conquistar toda la tierra de un solo, poco a poco, progresivamente, avanzando, caminando, bordeando en medio de las situaciones, en medio de lo que pueda venir, pero aprendamos la lección, no incomodarnos, no ser personas que lo que tu cuerpo diga, tus sentidos digan, tus sentimientos digan, tu enfermedad diga, y el problema decidan el camino que debes seguir. Siempre enfócate en hacer la voluntad del Eterno, seguir su Torah, sus mandamientos, sus preceptos, avanzar. Entre más nos alentamos el Espíritu, más vivimos el Espíritu, menos los deseos de la carne, menos somos almáticos. Y así poco a poco iremos conquistando los territorios de los enemigos, destruyéndolos, sacando toda situación, toda adversidad, toda idolatría, todo paganismo. Tratar sí de hacer el shalom con Edom, que ellos tienen un territorio, no los podemos mover, pero tratar, como decimos, hacer las paces. No verlos como enemigos, porque al principio leímos, son nuestros hermanos. Tenemos que también tener amor, mostrarles misericordia, no condenarlos, porque el Eterno permita que salgan de ahí y sean parte del reino de Israel, parte del reino de Judá, y que cuando se junten los dos reinos, la restauración de las 12 tribus de Israel, y podamos ser un solo pueblo en su mano, un solo rey, una sola Torá, un solo Elohim, una sola nación, viviendo como hermanos. Así que si ahorita no nos aguantamos, no podemos ver ni soportar, imagínense, cuando estemos allá, si es que llegamos allá. No, aprendamos a incomodarnos, a limarnos, a amarnos, a soportarnos, que el Padre va a ir dando el crecimiento, aunque sea difícil, aunque te haya dolido, te haya lastimado, tú vas a ver la victoria en tu vida. Así que, amados, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Espero haya sido de bendición para sus vidas y sigamos firmes, adelante avanzando a conquistar, como dice aquí, la tierra prometida, la tierra de las promesas. Más que prometida se puede traducir la tierra de las promesas. Hay promesas allá, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que es de bendición. Así que no menospreciemos la tierra. El sinónimo de tierra para nosotros, más de vivir físicamente ya con cuerpos glorificados, es la promesa de la vida eterna.
cuando estemos reinando con Mashiach, cuando en la teocracia, en base a la Torá, en base al reinado del rey sacerdote Melech Sadik Yeshua, todo vuelva a como siempre el Eterno quiso, desde el principio en el Edén. Paz, shalom, bendición. Así que avancemos, familia, no nos desanimemos y que el Padre nos continúe dando las fuerzas, las herramientas, la información, las ganas, el deseo, y que hagamos nuestra parte, que el Eterno, como vimos aquí, Él va a estar si está en la ecuación, Él va con nosotros, venceremos a nuestros enemigos. Vamos a hacer la bendición. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, bechayei, olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Eloheinu, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que nos das tu Torah. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has ministrado, bendecido, principalmente en mi vida. Que permitas que sigamos avanzando, creciendo con nuestra emuná, nuestra confianza, firmes en ti, sin importar lo externo, sin importar muchas veces lo que mi mente, mis sentimientos, mis hormonas, todo pueda, mis pensamientos puedan jugarme en contra y querer someterme a lo que yo quiera, de acuerdo a mi voluntad y no a la tuya. Ayúdanos, Padre, a que no caigamos en ese error si lo hemos cometido, que aprendamos de las experiencias malas, porque son malas experiencias, y que nos aprendamos a sujetar a ti, a tu voluntad y a tu orden. Aquí hay un pueblo que desea caminar, avanzar, vencer y proseguir día tras día en este precioso camino de Torah, de obediencia y remanente. No es fácil. Sabemos lo que estamos enfrentando, lo que enfrentaremos, pero con tu ayuda, con tu Santo Espíritu, con el maná, con Mashiach, con todo lo que a nuestro pueblo le diste y en su momento lo menospreciaron, en su momento se hartaron de lo espiritual y querían volver a Egipto y ser carnales y esclavos. No permitas que caigamos en el mismo pecado. Ayúdanos a no prevaricar, a no dejarnos vencer, sino a seguir avanzando, subiendo, conquistando, porque tú estás con nosotros. Acá hay un pueblo obediente, dispuesto a avanzar, a no dejarse vencer, desanimar, desalentar y sobre todo quedar ahí en el desierto, perecer. No permitas eso, Abacadosh. Guárdanos con tu Santo Espíritu, guárdanos con tu manto, con tus alas, con tus manos de amor, porque tú ves nuestro interior y todos, creo yo, que tenemos el deseo de agradarte. Aún en medio de nuestras indiferencias, en medio de nuestras situaciones y nuestras flaquezas, tú nos levantas. Así que te pido, así como Moshe pidió, apiada de tu pueblo, clamamos a ti por misericordia, clamamos a ti por sanidad, por restauración, por ver tu gloria, tus milagros en nuestras vidas, tangibles, Abacadosh. Lo creemos, tú lo has prometido, que hay un pueblo humillado delante de ti el día de hoy, que desea hacerlo. Clamamos a ti, oh Rey. Elevamos nuestra plegaria a ti, oh Rey. Complácete de tu pueblo. Apiádate de tu pueblo, que está aquí humillado delante de ti. Levántanos, elévanos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por Mesías Yeshua, por darnos salvación, redención y vida eterna. En nombre de Yeshua, Mashiach. Amén y amén. Muy bien, familia. Baruch Hashem. Para aquí la grabación. Para los hermanos, luego la subimos.